Si Abdallah Kafka hablara de aquel incidente, diría, era el tercer día del mes de Ramadán del año 2006. Según las antiguas crónicas históricas, eso ocurrió cuando un ser amorfo y extraño, de complexión enorme y cabeza pequeña, y de nombre Estados Unidos de América, vino de allende los océanos y ocupó un país llamado Irak. Los historiadores aclaran en sus anotaciones que los seres humanos de aquel entonces tenían corazones primitivamente crueles y brutales, como los corazones de los depredadores. Por eso, en sus relaciones escabrosas se daban comportamientos vergonzosos como la agresión, el terrorismo, la guerra, la invasión y la ocupación. En aquellos tiempos remotos, la humanidad estaba sumida en la oscuridad de los corazones y no en la de las mentes o de las visiones, de modo que el ser humano pensaba en matar a su prójimo y, lo que era aún peor, podía efectivamente materializarlo. Yo creo que sí. De hecho, hoy en día en Irak, para la memoria del pueblo individual y colectiva, se refugia y se va a la novela, a la literatura, más que a la literatura o letras de ideologías que ya han fracasado todo. Ideologías religiosas o políticas o nacionalistas ya casi ha fracasado. Entonces los jóvenes ahora buscan su identidad, su forma de ser, su ser iraquí a través de la literatura. Esta novela narra para la nueva generación lo que pasó, porque narra los 50 años. De hecho, muchos me dicen de los lectores que no entendían lo que decían sus padres, los detalles sobre la guerra de Irán y de Kuwait, pero ahora sí lo entienden. Este de un lado, en contra del olvido, porque lo que está pasando en Irak cada día o cada década borra la anterior. Entonces parte de mantener lo que es relaciones sociales, sentimiento, lo que pasó, no es histórica de datos y fechas, sino humana, la misma, al conjunto de la cultura iraquí. Eso es verdad, porque yo siempre, casi todas mis obras, lo escribo de mi experiencia personal. Siempre hay algo personal de mi experiencia, de mi vida, en mis obras. Aparte de esto, me dicen los críticos, mis compañeros, que son todos de ciudad, escriben sobre Bagdad, Basora, que yo cubro una parte muy importante en el panorama de la cultura iraquí. Hay un elemento muy importante en Irak desde la independencia y en el resto de algunos países árabes, que la mayoría de los gobernantes y los que dirigen son inmigrantes de los pueblos, de los campesinos a la ciudad. El dictador anterior ha sido así. Y eso traen con ellos sus influencias. De hecho, nuestras ciudades no son ciudad pura, moderna, sino hay influencia más grande de pueblos en ella. Es verdad, por desgracia, la gran parte que viene en esta novela es real, casi 80%. Lo que han sufrido los prisioneros iraquíes en Irán y luego los detalles del palacio y la guerra de Kuwait. Respecto a los jardines del presidente, yo tenía familiares que trabajaban ahí. Entonces los detalles y luego ya he investigado. El dictador tenía obsesión de construir palacio en cualquier colina o zona tiene agua y de hecho tiene más que 80 palacios. La metáfora en esta novela, porque acompañado de obsesionado de hacer jardines y palacios, también ha llenado toda la tierra de Irak en fosas comunes, en cada parte. Hasta hoy descubrimos fosas comunes en desierto, cerca de la ciudad, cerca del río. Entonces, esta es la metáfora que ha sembrado. Y de un lado, digo, con el tiempo, estos cadáveres van a salir como árboles. Estas víctimas van a ser jardines de verdad, aunque el dictador quería que sean cementerios.
de ahí viene una ironía de la obsesión, porque él le llamaba a los palacios y jardines del pueblo, los palacios del pueblo, no son para mí. Entonces, una ironía de su trabajo y a la vez un reto de que estos sí van a ser jardines con el tiempo. La juventud, por ejemplo, lo que han nacido años 90 y el nuevo siglo, sus padres han participado en estas guerras mencionadas aquí y siempre sus padres cuando lo hablan no lo entienden. Ahora recibo de los lectores, los jóvenes dicen, gracias a ti ya entendemos lo que nos decían nuestros padres. Igual como pasa en España, los jóvenes hoy, si le hablas de la guerra civil, le parece algo borroso, es lejano, no entiende y no quiere entender. Pero a través de la literatura, no. Va a ser parte de su visión, entendimiento a su historia, de su entorno, de su país y su identidad. Es el afecto interno. Otra cosa es combatir el olvido, porque en Irak cada día hay una etapa, intenta borrar la anterior. Saddam ha borrado lo que anterior, los actuales intentan borrarlo. Los islamistas quieren borrar lo que han hecho los laicos intentan borrar las huellas. Entonces, en contra del olvido, y es parte del papel de la literatura y cultura. El nivel árabe también ha tenido efecto, porque muchos de los árabes nacionalistas veían a Saddam como héroe, pero no sabían lo que está sufriendo el pueblo iraquí por dentro durante 30 años. Entonces, al leerla, han cambiado su opinión, han visto Irak por dentro, lo que sufría la gente, porque antes solo veían lo que de fuera, la prensa y la propaganda que él pagaba para hacer su imagen. Entonces, yo creo que sí ha jugado un gran papel. Yo creo que ha llevado su mensaje de este lado a corregir la visión, a mantener la memoria y llevar mensaje humano, es elogio a la vida, dibujar y describir las desgracias, las guerras, el sufrimiento, nos hace valorar de que es algo maravilloso que estamos vivos todavía, sobrevivientes. No te vas a quejar de tu vida cotidiana al ver lo que está pasando alrededor tuyo, de sufrimiento. El cambio ha sido radical, porque antes teníamos un enemigo, lo sabemos, lo habitas, puedes mantener. Después de la caída del dictador ya teníamos muchos enemigos, no sabemos sus rostros. Extranjeros, milicias, grupos radicales, los anteriores del régimen, y ha sido muy difícil. De hecho, se puede llamar guerra civil, donde empieza la novela, lo que es el 2006, el 2007, ha sido horrible. La gente sale de su casa, despide de su familia y se acabó. A pesar de todo esto, hay valores fijos que han mantenido la sociedad, lo que es el valor de la familia, todavía existe, de la amistad, el amor, y hay valores antiguos, pero nos hacían daño. Por ejemplo, el ojo por ojo, que es una ley iraquí desde el Código de Hammurabi, lo que es la venganza. Eso nos hizo mucho daño dentro y fuera, porque los americanos han matado a su hermano o primo, se enfrenta a los americanos. Porque, de hecho, yo he tratado este tema, lo que es la venganza, en mi anterior novela, que es Dedos de Dátiles. En todos modos, después de la primavera árabe y la caída del dictador y luego algunos dictadores, yo creo que todo el escenario se está cambiando. Y con la llegada de redes sociales, Internet y esto, de hecho ha tenido gran influencia, o la influencia principal en la primavera árabe, manifestaciones, las redes sociales. Han empezado los jóvenes porque ven qué está pasando en el mundo, no sé qué. Entonces sí hay cambios y yo creo que toda la zona está pasando en una temporada de transición y de preguntar quién somos, qué es nuestra identidad.
Porque antes el islamista te dice, somos musulmanes y hay que aplicar esto. Al probarlo, ha sido un desastre. Somos nacionalistas, no sé qué, tenemos que ser lo que es del Ba'ath, una nación junto a los árabes. Ha fracasado, porque lo que llamaban a esto, a la unidad del mundo árabe, no han podido mantener la unidad de su propio país. Y no han trabajado nada para la unidad. Entonces la nueva generación no, es más realista, no traga utopías así y sueños. Los islamistas vendían el paraíso, pero al llegar al poder, hermanos musulmanes o Daesh, donde dominó un terreno grande en 2 países, han visto que no, es el infierno. Entonces sí, hay cambios duros, es como cirugía, ahora toda la zona en Irak es sangrando. Si había acumulado odio o sensibilidad sectaria o sentido de injusticia, ahora se puede hablar, se puede gritar y a veces reacciones duras, violencia. Pero yo creo que con el tiempo ya se descarga todo esto y gracias a los jóvenes que leen mucho ahora y comparan y tienen contacto con lo de otras naciones, Occidente y eso, entonces sí, puede ser esta operación inicio de un cambio, da esperanza, pero todavía estamos sangrando.